Hola, ¿cómo están? Primero que nada, mandarles un fuerte abrazo, un gran saludo a toda la audiencia y a todos quienes hacen Euforia Feminista. Soy Guillermina Guevara. Hola, buenas tardes, Euforia Feminista. Les habla la Luna de Pateando el Patriarcado. Les mando un abrazo muy grande y muchas éxitas con el programa. Euforia Feminista, ciclo radial de FM La Uni. Un punto de encuentro entre referentas, organizaciones y colectivos del movimiento feminista. Un espacio para convocar a la reflexión y promover intercambios de experiencias. Euforia Feminista, en el territorio, tu territorio. ¡Euforia Feminista! En esta Euforia hablamos de feminismos en los medios. Pero no venimos a explicártelo, venimos a darles voz. Euforia Feminista. Actualmente como trabajadora en la radio y como comunicóloga graduada de la UNCS, además, siempre trato de comunicar desde donde soy, del conurbano, y también desde una perspectiva feminista, la que tengo, la que llevo, la que fui construyendo en estos años. Y trato de siempre dar una opinión. A veces pasa que con ciertas canciones, con ciertas imágenes, transmitimos cosas que por ahí que reproducen sentidos comunes viejos, machistas, patriarcales, de todo. Y a veces los identifico y trato de ponerlos en debate, en cuestión, y ver de qué otra manera podemos construir otro tipo de comunicación también feminista, inclusiva, distinta, al menos, a la hegemónica. Soy Guillermina Guevara, soy parte de Hijes del Carnaval, un programa unitario de FM La Uni. Tengo varios roles, como varias de mis compañeras, ahí tenemos como esa versatilidad. Soy productora, soy editora, a veces soy conductora. Bueno, hacemos un poquito de todo. En realidad mi historia con la comunicación siempre fue de oficio y creo un poco que haber podido aprender desde ese oficio y desde ese lugar, digamos, en el propio hacer, creo que me dio un poco esa flexibilidad a quizás no encasillarme tanto en un rol, ¿no?, de comunicación. Yo creo que yo no es que yo me construyo, digamos, como comunicadora conurbana. Yo creo que el conurbano y las conurbanas me construyeron a mí. Creo que todo lo que va marcando la acción, la reflexión y la lucha de las organizaciones sociales de este territorio, sobre todo quienes conforman la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste, son quienes nos van marcando un poco tanto la agenda, tanto los temas de interés, tanto el pensarnos y repensarnos desde esta identidad, ¿no? Desde la General Paz al fondo y bien al fondo, porque ni siquiera estamos cerca de la General Paz. Y me parece que también construirse como comunicadora feminista se construye desde un montón de lugares, no solo hablando desde feminismo, sino desde el lugar en el que le damos a las compañeras, desde el lugar en el que queremos ocupar y que muchas veces no es que nos ceden, sino que lo peleamos, ¿no? A veces en el sentido literal de la pelea y a veces en el buen sentido de ir negociando hasta con nuestros propios compañeros, ¿no? Es una construcción que se va dando en colectivo. Mi nombre es Vanina Correa. Soy comunicadora de la radio FM Tincunaco de José Cepaz, es una radio comunitaria. Me construyo cada día como comunicadora feminista con mis compañeras, junto a la militancia. Creo que además de las herramientas que podemos obtener en diferentes capacitaciones, talleres, es fundamental estar en la calle, militar diferentes espacios, encontrarnos. Creo que el encuentro con diferentes compañeros de diferentes espacios enriquecen nuestra perspectiva frente a diferentes sucesos. Creo que hoy en día es una de las herramientas más importantes, encontrarnos, interpelarnos, debatir. Creo que cada día nos estamos deconstruyendo y construyendo como comunicadoras. Les habla la Luna de Pateando el Patriarcado y desde ese lugar les hablo como feminista en los medios de comunicación, para contarles que habitar estos espacios tiene que ver con la construcción colectiva, que ese caminar solamente lo podemos pensar con otras y con otros, que desde allí queremos construir una agenda propia en donde
los contenidos que circulen en los medios de comunicación sean aquellos que tienen que ver con la visibilidad, con el cumplimiento, con la exigencia de los derechos para las mujeres lesbianas, trans y travestis, y que, bueno, los medios de comunicación son un espacio que es una herramienta y que nos permite hacer esta tarea cotidiana de transformarlo todo. Son un espacio que es muy necesario de transformar porque obviamente tiene muchos aportes del sistema patriarcal y hay cuestiones que ya no las toleramos más y las pretendemos seguir transformando. En los medios hegemónicos me veo muy poco representada y suelo llenarme bastante de rabia, sobre todo cuando tratan cuestiones como femicidios o marchas feministas en algunos medios. La verdad es que no está bueno la manera en que nos representan y eso está estigmatizante para muchas feministas. Pero cómo me veo en los medios feministas, y la verdad es que siento que se tienen en consideración muchísimas más cosas que atraviesan a las personas, las mujeres, a las disidencias, que son cuestiones quizás de un día a día que no se nombra, que no se habla, pero en ciertos medios feministas o en la comunicación de ciertas organizaciones o de ciertos espacios se nota que hay más responsabilidad y más consideración. Pero bueno, depende de qué medio hablemos. No creo que sea justo que existan medios exclusivamente feministas. Yo creo que sí, creo que está bien, digamos, que existan medios feministas, pero también creo que el feminismo debería ser algo que atraviese a todos los medios de comunicación y a la comunicación en general. Desde el medio en el que trabajo intentamos más que pensar a la mujer de alguna manera o reflejarla, es darles el micrófono a las mujeres, a las organizaciones, a los espacios, a las diferentes luchas feministas para que ellas hablen, para que nosotras hablemos por nosotras mismas y nadie tenga que interpretarnos, que interpretar lo que queremos decir. Sabemos también que cotidianamente encontramos en los medios de comunicación masivos revictimizaciones a nosotras, ponen el foco en situaciones, en cosas que no lo deberían poner cuando intentan comunicar tal o cual suceso, nos miran desde arriba quizás cómo comunican nuestras luchas, pero creemos desde nuestros espacios, desde el medio en el que trabajo, que más que pensar es dar el micrófono para que las mujeres expongan sus situaciones, para que las diversidades también lo hagan. Creo que es la mejor manera de visibilizar también cuál es la situación, no intentar entender a nadie, sino darles el micrófono para que cada uno hable por sí mismo y cuente cuál es la situación o cuáles son las denuncias que quieren comunicar. Me parece que en estos tiempos en el que como personas estamos plagadas de imágenes y de la posibilidad de producirlas, es muy importante que las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias de todos los territorios posibles podamos producir nuestra propia mirada del mundo y de las cosas. Las imágenes de los medios de comunicación hegemónicos se han encargado históricamente de mostrarnos de una determinada manera. Lo hemos visto largamente en el tratamiento de los casos de femicidios, por ejemplo, a la hora de hablar sobre la intimidad de las feminidades involucradas, de culpabilizarlas a ellas y no a los femicidas. También vimos cómo nuestros cuerpos son habilitados para ser vistos como objetos de consumo en los medios masivos y pocas veces nos han mostrado como personas deseantes habitando otros tipos de erotismos. Estos son solo unos ejemplos ya conocidos de cómo predomina la mirada patriarcal y machista en los medios masivos. Por eso me parece importante y urgente que las feminidades podamos producir imágenes y contenidos desde nuestra mirada del mundo. Que no solo tomemos la posta para mostrar las desigualdades respecto a la cuestión de género, sino que también mostremos qué mirada tenemos sobre el arte, sobre la política, la salud, la ciencia, la economía y otros ámbitos posibles de discusión. Que pasemos a la acción tomando la posta y contando, por ejemplo, las diversas realidades de nuestros barrios o de las cosas que nos mueven, ¿no? De las cosas que nos interesan contar.
Creo que es a partir de la presencia de las feminidades, aportando una mirada crítica de la realidad en los diversos medios de comunicación, ya sea hegemónicos, alternativos o incluso en las redes sociales. Creo que es a partir de ahí, de esa presencia, en donde se va a marcar, o estamos marcando, a paso lento pero constante, esta otra mirada, ¿no? Una mirada potente, diversa, rebelde y amorosa de las cosas, que es una mirada resultante de las enseñanzas colectivas que nos trajeron los feminismos, sobre todo en los últimos años, ¿no? Esa visión vieja y obsoleta de mujer como decorado del estudio de televisión, como la cosa linda que embellece y que acompaña al hombre como rol principal, me parece que eso ya está como caduco, ya está como, bueno, hay gente que quizás lo sigue sosteniendo, pero ya no tiene cabida. Creo que hoy por hoy ya las mujeres, si bien obviamente que faltan conquistar un montón de derechos y un montón de espacios, pero tenemos muchas referentes que han conquistado espacios de poder, ¿no? Y lo han hecho con su voz propia, con su opinión. Y también, digamos, desde los medios, obviamente que todavía hay un prejuicio sobre lo que podemos y lo que no podemos hacer. Creo que son limitaciones que están en la cabeza de esas personas que tienen la mente muy cerrada, entonces bueno, limita las posibilidades de los demás, pero me pone muy contenta que haya una nueva mentalidad y que bueno, que a costa de mucho sacrificio, de lágrimas, de sudor y también de sangre, las mujeres hayan podido conquistar esos espacios y también que suenen otras voces, ¿no? Como que veníamos de una comunicación muy hegemónica y hoy por hoy se ha diversificado, se ha pluralizado y creo que eso es lo que nos enriquece. Euforia feminista. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Comunicaciones e Informática, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual de la República Argentina. Orden del día 270. Sírvanse de marcar su voto. Tiempo. 134 afirmativos, 9 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Mónica Macha, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. La ley de equidad en medios busca por un lado, fundamental, la representación de todos los géneros en los medios de comunicación. Esto es que en todas las distintas funciones que implican un medio de comunicación puedan estar trabajando las distintas identidades de géneros que tienen que ver con las autopercepciones de cada persona sobre su modo de sentirse y teniendo también en cuenta que esa identidad genera también un modo de pensar, un modo de habitar el mundo, y que entonces esas voces es importante que estén en los medios de comunicación. Lo que tenemos hoy es una hegemonía de varones cis, blancos, de sectores medios, inclusive con un determinado tipo de físico y demás. Entonces a nosotros nos interesaba, quienes estuvimos trabajando en este proyecto, nos interesaba fuertemente que esa participación pueda ser más diversa. Entonces empezamos en un principio hablando de paridad, luego fuimos al concepto de equidad porque entendíamos que ahí en la idea de equidad se ampliaba hacia otros géneros, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia lesbianas, varones trans, intersex, no binarias, travestis. También ampliamos hacia identidades marronas, no solamente la blanquitud presente, sino las identidades marronas o las identidades afros. Y también finalmente con el tema de los cuerpos, que no sean los cuerpos hegemónicos, sino que también podamos incluir ahí la perspectiva de los cuerpos diversos. Y en las últimas reuniones habían aparecido inclusive la demanda de compañeras y compañeres con alguna discapacidad, que creo que es una dimensión
que a veces está muy invisibilizada y que es importante en términos humanitarios y en términos de comunidades más inclusivas, bueno, tener en cuenta todas las distintas situaciones por las que pasan las personas y que entonces esas distintas miradas estén representadas en los medios. Desde una cuestión laboral, teniendo en cuenta que es un ingreso a un espacio laboral, pero también teniendo en cuenta que ese ingreso va a permitir otro modo de construcción de las informaciones y de las noticias, ¿no? Hay una ligazón bastante fuerte entre cómo se comunica y se interpreta una realidad y la propia posición del hablante. Entonces, por eso nos interesaba poder diversificar y entonces ahí sí también incluir esta perspectiva de todas las voces y la diversidad de voces. Esto es en relación a la ley de equidad en medios de comunicación. Sobre la implementación de la ley de equidad en medios de comunicación, ahí hay como varios puntos a tener en cuenta. El primero es que esta es una ley que que rige como normativa y como obligación para los medios con financiamiento estatal. Entonces este es un primer punto para tener en cuenta después cómo nos vamos a manejar con los medios con financiamiento privado. Ahí, cuando hablamos de medios de comunicación con financiamiento privado, lo que puede hacer la ley, que de hecho lo hace, es una sugerencia, un fomento, tiene más que ver con acompañar el proceso para que ese medio de comunicación tome esta decisión, las autoridades del medio de comunicación tomen estas decisiones. Dentro del articulado de la ley hay uno que también promueve en la idea del fomento, que si hay medios de comunicación con financiamiento privado que toman esta normativa como parte de sus prácticas, puedan tener un punto a favor a la hora de plantear o solicitar la pauta oficial. O sea, no, que esto también me interesa aclararlo porque cuando tratamos la ley en el Congreso fue un tema de mucho debate. Un medio de comunicación con financiamiento privado no está obligado a cumplir esta ley. Sí, nosotros hacemos fomento y sugerencias. Entonces, si un medio de comunicación privado adopta esta ley, bueno, va a tener un punto a favor, pero si no lo hace, no es que va a tener un punto en contra, que es bien diferente, es un si se quiere, un incentivo, no un castigo. Entonces, esto me parece importante aclararlo y esto también tiene que ver con cómo se implementa y se aplica. Por otro lado, hoy actualmente está el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad junto con el área de comunicación a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, trabajando en la reglamentación. Ese es un proceso bien importante y complejo que se está dando en este momento. Así que una vez que se termine este proceso, bueno, entonces va a venir el modo de cómo se aplica la ley, ¿no? Que necesita pasar por este momento de reglamentación. Sobre la utilización de cuerpos hegemónicos en los medios de comunicación, yo creo que hay medios de comunicación que utilizan esa hegemonía tanto en mujeres como en varones. Lo que pasa es que tal vez en esta invitación a incomodar dentro del feminismo, vemos más cuando se trata de una mujer, ¿no? Tenemos también como una percepción muy, muy orientada a ver esa situación. Yo en Canal 26, por ejemplo, veo que también los varones tienen cuerpos hegemónicos y que tienen el mismo tratamiento. No veo diferencia de tratamiento en ese sentido. Me parece, o sea, desde mi posición y desde mi perspectiva, critico esa idea, pero de la pareja hetero y la pareja hegemónica. Pero bueno, me parece que son todas cosas son todas situaciones que nosotros también vamos percibiendo justamente porque hay un efecto de las disputas y de las disputas en las prácticas y en los discursos que viene haciendo el transfeminismo. Entonces, por eso tenemos una mirada crítica y no naturalizada, ¿no? No es que pasamos de largo, sino que, bueno, para mí eso es efecto del transfeminismo. Y creo que insisto, creo que es criticable cuando se está utilizando esos cuerpos, sean de varones o de mujeres, para un fin estético y para un fin, creo yo, estético y para un fin cosificante. En el caso de la vinculación y la articulación con los medios de comunicación de las universidades nacionales y toda esa red que está vinculada a las universidades, cuando trabajamos en el diseño del proyecto, sí fue en articulación con estos medios, entre otros, ¿no? Pero fue muy importante la participación de los medios de comunicación de las universidades nacionales.
Entiendo que en los otros espacios de gobierno esa articulación también se está dando, pero puedo hablar de lo que conozco más, que es lo que hicimos nosotros al momento de trabajar sobre el proyecto de ley. Nos parecía muy importante la colaboración y la participación de los compañeros que están en los medios de comunicación de las universidades, porque traen también otra discusión, porque tienen un lugar que van de algún modo fortaleciendo día a día en debates que tienen obviamente que ver con la actualidad y con cómo desde su lugar cómo visualizan los procesos políticos, los procesos históricos, y a la vez en plena formación. O sea, hay como una combinación ahí que es bien interesante a la hora de también poder pensar en el diseño de una ley. Así que hemos contado, porque nosotros hicimos 4 foros, creo que fueron 4 foros para ir pensando y construyendo este proyecto de ley, que no es el que después quedó como ley, ¿no? Porque ahí se había dado una situación donde veníamos trabajando en un proyecto de ley en diputados y otro en el Senado. El del Senado tuvo media sanción rápidamente, entonces seguimos con ese texto para poder convertirlo en ley. Pero el proceso que habíamos hecho en diputados incluía estos 4 foros, y en esos foros la participación de las radios de universidades fue muy importante, y además esto que decía, con un nivel de crítica, de propuesta, que se vio reflejado también en ese texto del proyecto de ley. Finalmente, entonces, para concluir, estamos esperando la reglamentación de la ley de equidad en medios de comunicación, y con mucha expectativa de que esto genere profundos cambios en el modo de construir noticias e informaciones, entonces en el modo de construir sentido común. Que va a haber una apuesta muy fuerte a que esta ley que la implementación de esta ley pueda tener ese tipo de efecto en los medios de comunicación, y si tiene ese efecto en los medios de comunicación, va a tener ese efecto en el mundo social, porque los medios de comunicación tienen un rol verdaderamente importante a la hora de construir sentidos. Reímos, bailamos, escribimos y pintamos. Somos lucha y revolución. Nos reinventamos, Nos recreamos. Recreo en euforia. ¡Vamos, recreo! Para este recreo feminista nos metimos en los medios digitales. ¿Qué onda con los feminismos en redes sociales? ¿Por qué tanto rechazo cuando alguien se pronuncia a favor del feminismo o como feminista? ¿Por qué vemos que contenidos feministas tienen más respuestas negativas que positivas? ¿Estamos llegando las feministas al público que queremos llegar o solo nos estamos hablando entre nosotras? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Para responder a algunas de estas cuestiones, hablamos con Yamila Campo, comunicadora social de la Universidad de Buenos Aires y especialista en redes sociales, quien también ha pasado en sus propias redes por el hate del machismo. El discurso del odio, por ponerle un título, una palabra bien específica respecto de esta forma de comportamiento que existe en las redes, es como un gran motor de las redes sociales. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de lo que es la lógica de la inmediatez y de la necesidad de tener acceso rápido a ciertos contenidos, la lógica del odio y la lógica de lo que mayormente te genera impacto va a ser de que vos rápidamente tomes el mensaje y que hagas con ese mensaje algo, o te enojes o lo apoyes. Entonces, básicamente en las redes sociales lo que circula muy fuertemente es un discurso del odio exacerbado, por la inmediatez que requiere las redes sociales y por también el corto tiempo de atención que nos merecen las redes sociales. Entonces todo es mucho más procaz, todo es mucho más como muchísimo más llevado al extremo. Entonces esto se ve multiplicado por 1000 quizás lo que aparece en la sociedad, pero no es ni más ni menos que una expresión de la sociedad, digamos. Lo que pasa en las redes sociales no es que es totalmente ajeno a las redes sociales, a la sociedad o a la historia social que tenemos, sino más bien que
transparenta y en todo caso multiplica los efectos que aparecen en la sociedad en sí. Ahora sí, momento de meternos al tema que nos compete en el día de hoy. Y antes de arrancar les aclaro una cosa. El tema el lenguaje inclusivo, aborto, pro vida, etcétera, etcétera, ya está más muerto, chicos, que Michael Jackson o Ricardo Ford. Ya está, por un tiempo vamos a cortar con esto porque ya no tiene sentido que sigamos, ya el asunto pasó, ya lo divertido ya se fue, ya los argumentos pasaron. Así que este va a ser, por ahora, no significa que no vaya a volver nunca más. Por ahora vamos a hacer el último reaccionando a mis comentarios haters que me dejaron en los videos del lenguaje inclusivo, más que nada los 3 primeros. Esos videos siguen fomentando cataratas de odio. Miren, vamos a verlo en vivo y en directo. Argumentos pro aborto versus pro vida. Este video tiene 509.000 vistas. Una banda de comentarios me siguen llegando. Bueno, puteándome y amándome también. Ok, Yami, entiendo. Pero, ¿qué pasa con el feminismo? Es muy notoria la diferencia en los discursos y las fibras sensibles que tocan ciertos debates feministas en el mundo digital. ¿Qué onda con eso? Ahí lo que sucede es lo que venimos viendo desde siempre en la comunicación y lo que venimos viendo desde siempre en las sociedades en sí, que es la disputa por el poder y la disputa por los sentidos, digamos. Aparece claramente un discurso que disputa un sentido, que disputa un sentido tradicional, histórico, súper enquistado en las formas de comunicación más masivas, si querés, y entonces frente a esos discursos que intentan romper esas lógicas, rápidamente y la acción-reacción va a ser el odio, digamos, y el odio exacerbado, el odio todavía más hiriente, ¿no? Digamos, yo lo que veo es que en cada uno de esos comentarios hay un tono un poquito más elevado del que uno podría ver en algunos otros, digamos, llamativamente, digamos, desde el feminazi hasta el te voy a quemar viva, digamos, que lo he leído, que me lo han dicho a mí, digamos, que es como algo muy que fuerte, pero sucede, digo, aparecen, digamos, la escalada, digamos, de odio es muy fuerte. También tiene que ver con las lógicas de las redes sociales frente a esto de posicionar mensajes, ¿no? Y entonces uno ve de que quienes tienen comportamientos denominados trolls, es decir, que están trabajando en organización y demás, lo que van haciendo es generar comentarios lo suficientemente que te generan reacción, lo suficientemente reaccionarios como para que un montón de otras personas le contesten y de esa manera esos comentarios queden visibles, aparezcan en todos lados, y entonces todos esos comentarios que parecieran de que uno quiere discutirle, lo único que le hacen ese juego de discusión es ponerlo más arriba, ponerlo en destacado, terminar siendo el comentario que más se ve. Entonces también frente a eso es una discusión respecto de quienes tenemos otro tipo de discurso y que estamos disputando el sentido. Bueno, ¿cómo lo disputamos, no? Es ponerse a discutir uno a uno con ese odio visceral que ves y que te das cuenta que no va a ningún lado ese odio visceral, o es seguir generando otro tipo de contenidos que puedan hacer una disputa de sentido desde otros lugares. O sea, ahí es todo un espacio a construir, es seguir pensando cómo se disputan esos sentidos tradicionales, patriarcales y todo lo que ya conocemos y sabemos respecto de lo que viene a ser el feminismo en la sociedad, específicamente en las redes sociales. ¿Qué es esto, no? Además, aparece esta idea de digamos, lo que genera las redes sociales es esta idea de, a través de mi usuario, que puede o no tener mi nombre, que puede o no tener mi foto, yo tengo cierta impunidad y por lo tanto puedo decir las cosas que se me ocurran y las peores cosas que jamás quizás le diría a una persona frente a frente, la puedo decir y con eso puedo generar algunos efectos y sentirme completamente impune por eso que hice, ¿no? Digamos, quizás esas mismas personas que hacen esos comentarios después las conoces y podés tener una charla tranquila con esa persona y no llegar a ninguno de estos puntos, pero sin embargo esas personas cuando están frente a una red social y en la impunidad absoluta, destilan, y yo siempre digo que aparece el enano facho y bueno, va destilando su odio hacia distintos lugares. Me parece que la clave ahí está en, bueno, qué postura tiene el feminismo frente a esos odios, esos discursos de odio que tienen formas muy específicas, digamos, ¿no? Es cierto eso.
A veces las personas se calzan la máscara del anonimato en redes y se convierten en todo lo que no son o no se animan a ser en la vida real. Ahora, ¿qué pasa con los contenidos feministas? ¿Por qué le llegan a estos odiadores seriales anónimos? ¿Y qué podemos hacer para que efectivamente lleguemos a un público más dispuesto a escuchar? A ver, ahí hay como varias cuestiones. Primero, tener en cuenta esto de que hablamos siempre de que las redes sociales terminan generando estos filtros burbujas o espacios eco, burbujas de eco que van generando esta idea de hablar siempre con los mismos, de hablar de quienes tienen más o menos nuestras mismas opiniones o ideas, y en definitiva lo único que haces es reforzar aquello que vos ya sabés y no terminás nunca llegando a quienes otros y otras que podrían estar teniendo un acercamiento a estas ideas, pero que aún todavía quizás no la ven. Y entonces en las redes sociales ese camino es un camino difícil. Quienes ingresan en estos contenidos para odiar, entran y los buscan para odiar. ¡Wow! Si ella va a repensar cómo tienen que ser los medios de comunicación machistas patriarcales, creo que todos vamos a tener que hablar en idioma inclusivo y vamos a tener que, no sé, pensar igual que ella, porque ella quiere ser la comandante de los próximos medios de comunicación. Y digo, eso no es libertad, o sea, eso no es libertad. Una cosa es que viva la democracia y todos nos pongamos de acuerdo qué ver, cómo hablar y cómo pensar, pero ella lo que quiere hacer es un golpe a los medios de comunicación patriarcales y machistas. Y ahora sí, hablando en serio, yo no creo que los medios de comunicación sigan siendo tan machistas como lo son ahora, porque bueno, la gente piensa un poco, ni el feminismo de la tercera ola ni el machismo está bien. Frente a ese comportamiento, insisto, no hay que reaccionar, hay que dejarlo ahí. Cuando es muy odiante hay que eliminar, digamos, ahí no hay que tener miedo de libertad de expresión y demás. Creo que es sano también cuando el discurso nos damos cuenta que orquestadamente está haciendo mella en determinada publicación. Bueno, empezar a sacar esos discursos que no construyen nada, porque no construyen nada, y claramente hay posibilidades de que sean un ataque troll, es decir, personas orquestadas y que han hecho, digamos, un trabajo de decir, bueno, vamos a atacar a tal, como pasó con Florencia Peña, que fue un ataque troll importante. Pero también existe, digamos, la cuestión de la acción y reacción, como insisto, digo, las extremas derechas históricamente vienen haciendo esto en los distintos espacios digitales, que es buscar algún elemento más que podría llegar a otras personas que no son necesariamente expresiones de extrema derecha y que le generen rápidamente una reacción. Entonces, frente a la cuestión de disputarle el poder a los hombres en determinados lugares que tradicionalmente estaban, bueno, aparecen, digamos, las figuras de la mujer feminazi, básicamente, ¿no? Y revierten además el significante de nazi y lo llevan para otro lado, que eso es otro tema. Pero me parece que ahí lo que está pasando es que básicamente van a ciertas fibras que pueden tocar rápidamente y de una manera muy, muy sencilla a otras personas que por ahí ni siquiera estaban pensando en tener esas expresiones de odio, pero en ese momento surgen y es como cuando pones la E, ¿no? Digamos, pones la E y rápidamente vas a tener un montón de personas diciéndote todos, incluye a digamos, parece que todos son grandes devotos de la RAE. Y ya, digamos, me parece que eso tiene un poco que ver con eso, con tocar fibras de discursos de poder tradicionales que frente a determinadas cuestiones rápidamente van a saltar. Y bueno, y por otro lado, insisto, me parece que ahí lo que tiene que hacer el feminismo es pensar en distintos discursos que puedan tener ciertos espacios de llegar a otros o otras que no estén tan cercanos al discurso feminista. Y para eso hay que probablemente hacer lo contrario de lo que hace la extrema derecha, ir por lugares un poco más suaves, ¿no? Ir por lugares un poco más intermedios, trabajar sobre ciertos lugares intermedios para que el algoritmo te deje llegar a otros y otras que no tienen nada que ver con el feminismo, pues si no van a llegar siempre a quienes ya vienen interactuando con contenido feminista. Entonces, para eso habrá que hacer quizás un trabajo de doble circulación de discurso, ¿no? De un discurso que vas a hacer con cierto contenido un poco más
directo y concreto respecto de algunas cuestiones, y otro que pueda ir por ciertos canales un poco más, si querés, grises, para lograr llegar a otros. Es complejo en redes sociales, creo que hay ciertas batallas que hay que darlas en otros lugares, no en las redes sociales, por esta cuestión que tiene el algoritmo, pero bueno, hay que intentarlo. Qué complejo. Las feministas muchas más veces de lo que admitimos nos estamos hablando entre nosotras mismas. Cosa que no está mal, obviamente, pero estaría bien poder pensar cómo podemos disputar el poder, la hegemonía y todo eso, sabiendo que es probable que nos bardeen, por lo menos por ahora. Pero bueno, disputar el sentido común es así, mis reinas, nadie dijo que sería fácil. Y para esto, Yami nos contó qué hacer cuando te comes el hate machista en redes sociales. O al menos lo que hizo ella. Yo creo que hay, depende qué nivel, digamos. Si el nivel de hate es como tipo una persona puntual que viene y te dice algo, a esa persona es una fina, hermosa y sutil ironía, sarcasmo, como funciona en las redes. Como funciona particularmente en Twitter, es una hermosa ironía y la otra persona va a querer que le sigas discutiendo, y vos le vas a decir, no voy a discutir con vos. Y se termina el tema. Yo por lo menos tomo esa postura. Digamos, ¿no? Me ha pasado, digamos, de tipo que insisten, y es como, no. Y lo dejo que siga, porque la verdad que al Pepe, digamos, ¿cómo me voy a poner a discutir? No. Y después, frente a un ataque más orquestado donde hay muchas haciendo barullo, yo me llamo silencio, no interfiero ahí, y a veces pasa que otras se meten y batallan por vos, y la verdad es que no es sano, no es para nada sano, digamos. Yo tuve una muy zarpada con respecto a los penes de madera, y que fue un ataque troll específico, digamos, fue como bien orquestadito. Y hay alguno que otro lo agarré para contestar, o sea, lo retuiteé arriba con sarcasmo. Me parece que de la única manera que zafás de esas cuestiones es con más sarcasmo, digamos, ¿no? Y con un sarcasmo a un nivel que puedas, digamos, darle a entender al otro que no te genera nada. E insisto, para mí la gran cuestión está acá en entender que las redes sociales son solamente una parte, un espejo distorsionado de la realidad. Entonces la verdad es que meterse en ese juego de una manera en la cual te afecte lo que te pueda decir un otro, una otra, es, digamos, pifiarla, porque lo que sucede en las redes sociales no es lo que sucede en la vida real concretamente, digamos, ¿no? Son destellos de esa vida real, no es todo. Entonces a partir de eso, bueno, hay cosas que dejar hacer. Qué genia Yami ahí con el sarcasmo, ¿eh? Se nos va terminando el recreo, pero nos vamos con algunas cositas para pensar. Por un lado, no le demos más importancia de la que merece el odio en redes sociales, y por otro, podemos tratar de centrar nuestra atención y energía en aquellas personas dispuestas a escuchar. ¿Les va? En Euforia Feminista Nos encontramos todas. no nos callamos más. Levantamos la voz. Las voces de todas en Euforia. En Euforia Feminista. Yo no necesito que nadie, que ningún gobierno, que ningún político, que ningún macho me empodere. A eso voy. Y me gustaría contagiar a las mujeres para que solas puedan amarse, comprenderse, parirse en el mejor sentido, parirse. Yo me fui pariendo muchas veces en mi vida. No hace falta ser madre para parir. Vos te vas pariendo a vos mismo. A veces podés tener hijos, a veces no, pero vos te vas pariendo. Y cuando vos te vas pariendo, la que se empodera sos vos. Sí, no, está buenísimo que Viviana no necesite del Estado, no necesite de nadie que la empodere. Hay mucha gente que necesita del Estado. Las mujeres sufrimos violencia, las mujeres sufrimos desigualdades. Los hombres también. Casi una mujer por día muere en la Argentina. Bienvenida a esta marcha, bienvenidos si se politiza, bienvenidos si sirve solamente para que una mujer pueda dejar de sufrir lo que está sufriendo. Pero perdón, lo comparto absolutamente. ¿Vos creés que los hombres no sufren?
Te proponemos pensar el rol de los medios de comunicación. ¿Cuál es la perspectiva que se maneja desde los diversos medios hegemónicos y no hegemónicos? ¿Cuál es la propuesta que te proponen desde la comunicación? Y nos parecía interesante mencionar una investigación regional que se hace sobre redes sociales y medios de comunicación sobre los discursos de odio que conspiran contra el debate público. Una investigación que se llama ¿Es posible debatir en medio del discurso de odio?, que fue realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que es una organización sin fines de lucro, ahí con el objetivo de promover la igualdad y la diversidad de género en la comunicación. Paola Ramírez Barahona, licenciada en Comunicación Social. Euforia feminista. Esta investigación es una investigación que llevó un periodo un poco más de un año, desde entre 2019 y 2020. Tuvo dos partes, una parte más cuantitativa de minería de datos, en Twitter especialmente, y después tuvo una parte más cualitativa que fue de entrevistas estructuradas, pero también con preguntas de opinión a referentes y referentas del feminismo en los 4 países Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entre los principales resultados, lo que podemos destacar es que identificamos que hay un incremento en los últimos 2 o 3 años de los discursos de odio en las redes sociales, especialmente en Twitter. Digamos, esto es algo que por sentido común ya lo venimos palpando, pero digamos, tener datos que lo confirman es otra situación, nos para frente a la problemática de otra manera. Así identificamos eso. Identificamos que el 100% de las personas que entrevistamos han recibido violencia, agresiones y discursos de odio en sus redes, en diversas, digamos, de diversa índole, pero todas recibieron violencia. Y otra conclusión, que es algo para reflexionar y que nos preocupa, es que debido a ese nivel de violencia que se viene incrementando y a la polarización que hay en los discursos, las personas que activan en el feminismo o que activan a favor de los derechos humanos se están replegando de las redes, están dejando de comentar porque reciben agresiones, están haciendo menos posteos, están dejando de leer las notificaciones porque las agreden por mensajes directos también, y algunas incluso han llegado a cerrar sus cuentas en redes sociales. Entonces eso es un fenómeno muy preocupante, porque afecta no solamente a estas personas en su vida personal, laboral y de activismo, sino también al debate público. Eso es lo que planteamos en la investigación, que se afecta a la libertad de expresión, el diálogo que deberíamos poder tener en democracia. Justamente Argentina es de los 4 países en el que más se incrementó esta violencia en redes. Le sigue en orden de importancia Chile, después Paraguay, y bueno, en Uruguay es donde menos se incrementó, donde bueno, están pudiendo sostener un diálogo digamos, con sectores antigénero, que les decimos antigénero porque están en contra de la agenda por la igualdad de género, ¿sí? Por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo o de la educación sexual integral. Argentina es, por ejemplo, de todas las personas que afirman que sufren violencia a diario, la mayoría son de Argentina. Después otras conclusiones que te puedo mencionar es que en lo que te decía recién, que las personas que redujeron el diálogo, el 50% redujeron el diálogo en redes sociales y hasta el 60% dejaron de leer notificaciones. Vamos a hablar un momentito con Laura, que está pasando momentos muy difíciles, Sí. Muy dramáticos. Sí, la verdad que sí. De hecho, nunca pasé por una cosa así en toda mi vida. Miller, perdón que te interrumpí, es cantante, sos actriz. ¿Estuviste alejada un tiempo, Laura, o no? Estuve mucho tiempo trabajando afuera. Estuve 7 meses en Italia, también en Alemania y en España, y después estuve haciendo, obras de teatro y televisión acá. Uh-huh. Estuve, trabajando por todos lados. ¿Qué pasó con esta persona que te maltrataba? ¿Cuánto tiempo llevaban de relación? Bueno, fueron 2 años y monedas, de los cuales no fue continuo. Obviamente había una alerta en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien, entonces yo me separaba y estaba 2 meses sin estar con él y después volví a perdonarlo, obviamente por
te prometen, te juran que van al psicólogo, que te lloran, que lo entiendas, que por favor, que te también en algún punto juegan, obviamente son torturadores de la autoestima, son maravillosos haciendo eso. Entonces, es verdad que te decían no vales nada, no. Sin mí no sos nada. No sos nada. Sí, sin mí, o sea, sin él no soy nada. Te lo llegas a creer, Mirta, eso es lo más terrible. Le pasa a millones de mujeres. Es violento. Pero bueno, nada, viste, yo trataba de no meterme en las relaciones de él con su entorno. ¿Te pegaba? ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Cómo yo ¿Hiciste algo anormal, algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que nadie tiene el derecho a levantarte la mano. No, pero el motivo por el cual te levantaba la mano. Los motivos, no, cualquiera. Desde tocar la llanta del auto con el cordón. Está mal hecha mi pregunta. ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que... ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad que es un enfermo. No, pollera corta, por ejemplo, tu escote, porque viste que a algunos le pasa por ahí. No, a él particularmente a él le pasa por cualquier lado. La conclusión, si tengo que resumir bastante, es que no hay diálogo posible en un contexto de violencia. No se puede debatir, digamos, sanamente y pensando en mejorar el discurso público cuando, por ejemplo, estas personas reciben amenazas contra su vida o amenazas de violencia sexual. Que son ese tipo de mensajes que logra que terminen bajándose de las redes. Entonces, bueno, dentro de las conclusiones, nosotras también pensamos como positivamente cuáles serían las oportunidades para mejorar ese diálogo en redes y, bueno, hablamos, por ejemplo, de una organización más colectiva entre los feminismos, de respuestas colectivas, de armar redes. Uno de los datos que pudimos también identificar en la minería de datos es que no estamos produciendo acciones coordinadas entre países y esa es una oportunidad que deberíamos aprovechar los feminismos. Hay mucha necesidad de capacitación en estrategias de ciberseguridad, en alfabetización digital para que podamos tener un mejor uso de las redes y protegernos de esas violencias. Y otra de las conclusiones es que tenemos que seguir en la medida que podamos, ¿no? Porque no juzgamos a las personas que particularmente cierran su perfil por haber sido agredidas, porque esa también es una forma de autocuidado que nadie puede cuestionar, pero en la medida en que podamos estar en ese ámbito de debate público, seguir produciendo contenidos, seguir posteando, seguir sosteniendo los mensajes desde la perspectiva de derechos humanos que planteamos. Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque realmente no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona y creo que ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas. A mí se me ocurrió escribirle al presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar a todo lo que estaba pasando y poder entender y encontrar una manera y una solución. Yo sabía que previo a eso habían estado con él muchos productores importantes, mucha gente importantísima del medio, como también muchos representantes de gremios de todos los trabajadores de la Argentina. De repente, después de 6, 7 días de una operación hacia mi persona, me pregunto, ¿por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo, tantos productores importantes, tantos hombres importantes, ¿yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente? ¿Que yo fui a una reunión a las 11:30 de la mañana con permiso, con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo? Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, ¿de verdad? ¿Por qué tratan así a las mujeres? ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son? ¿Por qué esta misoginia que hace 6 días, 7 días nos bancamos las mujeres que fuimos a la Quinta de Olivos, cada una por alguna razón? No sé por qué fueron las otras mujeres, pero sí sé por qué fuimos algunas personas en ese momento. Como fueron tantos y tantas. ¿Por qué con los hombres no? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué tengo que salir a aclarar esto?
lo que se generó sobre la actriz es claramente, desde nuestro punto de vista, misoginia, violencia política, violencia de género, violencia simbólica, violencia mediática, o sea, encuadra en un montón de tipologías que están incluso definidas en las leyes. Si volvemos a los datos que consolidamos en la investigación, las personas que entrevistamos, el 54% cree que los medios de comunicación tradicionales, porque esto sucedió no solo en redes, sino que también estas expresiones fueron vertidas en programas de televisión tradicional, ¿no? Sí. El 54% de las personas que entrevistamos creen que los medios tradicionales no moderan los debates y eso hace que se generen estas situaciones o expresiones de violencia. Uh-huh. O sea, no tenés... Ahí también tenemos para cuestionar la responsabilidad de conductores, conductoras, periodistas responsables de los programas, digamos, de encuadrar esas cuestiones, porque no es solamente la responsabilidad de la persona entrevistada, que sí lo es 100%, pero también hay un encuadre en un programa de televisión o en un programa de radio. Y el 33% de las personas que consultamos considera que los medios incluso estimulan esa confrontación, esa polarización y facilitan la producción de este tipo de violencia. Volviendo al caso de las mujeres, bueno, viste que también la figura de la violencia política es una de las nuevas formas de violencia. Uh-huh. Nueva no es, pero digo nuevas, definidas también, que se agregó a la ley 26485 de protección integral de las mujeres, porque el fenómeno está siendo cada vez más comprobado. Sí. Entonces ahí tenemos ahora la definición. Bueno, eso es lo que está sucediendo con las mujeres que participan en política, y también lo que vemos es que estas agresiones y estos cuestionamientos se relacionan con la vida personal de las mujeres, que además incluyen una cosificación, una sexualización de sus actividades, de su vida, y les cuestionan su idoneidad. Entonces, bueno, nos parece que es importante que sigamos señalando estas cuestiones, que las sigamos criticando, que sigamos denunciando ese tipo de discursos, porque no pueden, a esta altura del siglo XXI no pueden tener más lugar, no puede tener vigencia ese discurso misógino, sobre todo de representantes electos por los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y vos fijate que hasta el razonamiento en sí es tonto, porque pensá, no fue a la conciliación, es un cagón, perdón, es al revés. No fue a la conciliación, no quiso conciliar. ¿De qué manera ser valiente en una conciliación? ¿De qué estamos hablando? Es una cagada lo de la radio, porque te agarran siempre, no hay manera de salir sin que haya un boludo en la puerta esperándote con un micrófono y tenés que hablar, es así. Me encantaría que hubiera un túnel en la radio, entre la radio y mi casa, y que nadie me rompiera las pelotas cuando salgo de ahí. Y aparte es esa situación tonta, ¿me entendés? En la que si no hablas sos antipático, si hablas decís cualquier barbaridad, o sea, siempre salís perdiendo. Estamos hablando del gobierno más corrupto de la historia argentina, lo ves por la televisión cada programa. Quiero decirle a Cristina y a Dalbón lo que realmente siento. 2 puntos y ahí va. Dalbón, usted es un cerdo. Usted es un cerdo. Un verdadero hijo de puta. Viuda de Kirchner. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A menos que usted se haya creído eso de que porque habla de corrido es una buena oradora. Conozco un montón de gente que habla de corrido. Usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Las personas que son las referentes y referentas que consultamos tienen distintas posiciones, pero si tuviera que generalizar y resumir, en general se habla de una regulación que debería ser conjunta entre el Estado, las empresas privadas que sostienen estas redes como Twitter, Facebook,
Instagram, TikTok, por decir algunas, y también con la participación de organizaciones de la sociedad civil que, bueno, en las recomendaciones internacionales, por ejemplo, de Naciones Unidas o de, por ejemplo, la Plataforma de Acción de Beijing, las organizaciones civiles tienen un rol siempre, digamos, de contralor, como de chequear esos procedimientos que sean transparentes y que haya, digamos, y que sean imparciales, ¿no? Entonces, en general se apunta a conseguir un tipo de regulación donde estén representados todos esos actores, pero bueno, por ahora estamos un poco lejos de eso, al menos en Argentina. Este programa fue producido por Camila Belizán, Magdalena Chamorro, Mayra Romero, Romina Almirón, Jessica Meis. Euforia Feminista, ciclo radial de FM La Uni.